Bueno, está en contacto, te decíamos que hoy es el día de la neumonía y está en contacto con nosotros uno de los referentes a nivel nacional para hablar, es un neumonólogo muy distinguido con el cual vamos a estar charlando de este tema. El doctor Alejandro Videla, le vamos a agradecer este tiempo. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, queriendo conocer más sobre esta enfermedad, sobre la neumonía, porque ha tenido sin dudas un papel protagónico desde 2020 cuando lamentablemente se conjuga con la llegada del COVID-19. Exactamente, la neumonía aparece en la mitad de las personas que sufren COVID, y de las personas que sufren neumonía asociada al COVID, 15% tienen un cuadro importante como para tener que internarse, que es lo que hemos visto durante los peores momentos de la pandemia. Nosotros desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en la que yo soy el vicepresidente, y desde la institución en la que trabajo, que es el Hospital Austral, lo que estamos tratando de concientizar a la sociedad de que la neumonía existía antes de la COVID la puso mucho más visible, pero que también va a seguir existiendo después de la COVID, y que lo que tenemos que tener en el radar es la importancia de la prevención, de evitar que estos cuadros se produzcan en las personas particularmente de mayor riesgo, y en el tratamiento precoz y en el diagnóstico oportuno. La neumonía es una enfermedad que se puede prevenir muy bien con la vacunación y con otras medidas, que se puede tratar precozmente y con éxito si es detectada a tiempo, y es muy importante que la población esté al tanto de esto. Ese es el sentido del Día Internacional de la Neumonía. Doctor, usted hablaba de la vacunación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la neumonía? Muy bien, los grupos de riesgo prioritarios para recibir la vacunación son la vacunación pediátrica en los chicos, y entre los adultos, los mayores de 65 años, los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los que tienen asma severo, tienen diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, cualquier otro tipo de inmunosupresión, por ejemplo por medicamentos o por enfermedades que disminuyan las defensas, y un grupo que la mayoría de las veces no sabe que se tiene que vacunar, que son las personas que siguen fumando, porque estas personas tienen el doble de riesgo de sufrir una neumonía causada por un germen que se llama el neumococo, y por consiguiente tienen que recibir la vacunación también. ¿Y cómo se contraen estos gérmenes, doctor? ¿Hay alguna forma de prevenirlo más allá de la vacunación? No, bueno, una de las medidas que nos está ayudando, y que yo creo que las personas de riesgo probablemente tengan que mantenerla después que haya terminado la pandemia, es el uso del barbijo, porque muchos de los gérmenes que causan neumonía y de los virus que causan neumonía se contraen por inhalación. Entonces el contacto con una persona enferma que emite los virus disminuye muy significativamente cuando usamos el barbijo. Después, el otro tema universal es el lavado de manos, y también muchas de estas neumonías tienen que ver con aspiraciones. Si la persona durante la noche inhala la saliva que tiene dentro de la boca y la manda a los pulmones. Esto ocurre en las personas, por ejemplo, que tienen diabetes mal controlada, las que tienen enfermedad pulmonar obstructiva no controlada, los que tienen demencia o senilidad. Entonces es muy importante en esos grupos de riesgo estar atentos a síntomas que sugieran la aparición de una neumonía, como la fiebre, o en los ancianos la desorientación, que a veces aparece sola, sin fiebre. Doctor, ¿y cómo es la vida después de la neumonía para aquellas personas que la padecen? Bueno, afortunadamente la gran mayoría de las neumonías se recuperan al 100% y la persona mejora. Hay que estar atentos que las imágenes de neumonía, si ustedes vieron que la neumonía se diagnostica por la radiografía de tórax o bien la tomografía de pulmón, tarda más o menos 4 semanas en desaparecer. Entonces, tener una imagen de la neumonía en esas 3 o 4 semanas no es un problema. El problema es cuando pasa el tiempo, cuando la persona no se recupera. Hay entre un 10 y un 5% de personas que tienen, por ejemplo, pérdida de peso, que tienen dificultad respiratoria prolongada, o que tienen un mayor riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Es decir, la neumonía, muchas veces, uno de los médicos que definió la neumonía decía que era el amigo del anciano. Es decir, a veces una neumonía, un anciano se recupera, pero lo deja sentido, y después tiene un evento cardiovascular que lo puede complicar. En cuanto a las complicaciones pulmonares que quedan posteriormente, ¿se pueden recuperar con rehabilitación? Hemos escuchado mucho hablar de esto después del COVID. Sí, en particular para el COVID es muy valioso el hecho de la rehabilitación respiratoria. Hay que recordar que la rehabilitación respiratoria no es solamente ejercicios respiratorios. Cuando una persona tiene una enfermedad respiratoria, uno trata de recuperar a todo el cuerpo, porque nosotros no respiramos solamente con los pulmones, hacemos esfuerzo para trabajar, para respirar con nuestro diafragma, con nuestros hombros, con nuestro cuello, y entonces la actividad física aeróbica y anaeróbica, la que va al fortalecimiento de los hombros y de la
cintura escapular, también de las piernas, le ayuda a la persona a aprovechar mejor su capacidad respiratoria y le ayuda a respirar con una mecánica mejor. Y en el tema pediátrico, doctor, ¿qué recomendaciones además hay que tener? No, más allá de la vacunación, que es la más importante, y es muy importante en esto, yo sé que hay mucha preocupación entre los padres con todas las cosas que se han dicho respecto a la vacunación pediátrica contra COVID, sí, pero también muchas sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Pediatría, han salido claramente a respaldar esta iniciativa de vacunación. Entonces yo creo que esa es como una de las cosas más importantes. La otra cosa importante es inculcar en los chicos hábitos de higiene, porque eso también es otra cosa que tiene que ver con el tema de la posibilidad de pescarse una infección. Finalmente, también los chicos sufren infecciones frecuentemente y se recuperan muy bien de ellas. Los padres no tienen que tener una preocupación mayor de la recuperación de estas cosas, pero sí de estar atentos, porque muchas veces la neumonía del abuelo es porque el chico estaba infectado. Normalmente siempre es al revés, el abuelo piensa que va a infectar a los chicos y es al revés, son los chicos los que infectan a los adultos. No, la verdad que esto es un dato más que importante. Doctor, hablábamos de la incidencia. ¿Los números de Argentina en cuanto a la neumonía se han complicado a raíz del COVID también? Sí, nosotros no tenemos todavía los números, digamos, el COVID tiene la ventaja, entre comillas, de que lo diagnosticamos y que tenemos números bastante redondos. En cambio, de la incidencia y de la frecuencia de la neumonía en general, los números son más bien estimativos y lo usamos de lo que se reporta, por ejemplo, de la cantidad de personas que fallecen por año. Pero en Argentina más o menos fallecen entre 10.000 y 20.000 personas reportadas por neumonía. Esa es una tendencia que más o menos permanece estable desde hace unos 5 años y que incluso tiene una tendencia a aumentar ya antes de la neumonía. Los números del año 2019 ya estaban aumentando. Estos números se van a presentar en el Congreso Argentino de Medicina Respiratoria la próxima semana, pero justamente sabemos que la cantidad de gente que tiene neumonía va aumentando en los últimos años y esto está marcando de que probablemente no estamos siendo efectivos para prevenir a varios grupos poblacionales contra la aparición de la neumonía. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por la claridad en cada uno de los conceptos para hablar de la neumonía que, como decía usted, ¿no? En este año y medio, casi 2 años, ha sido sin duda, se ha puesto más visible, se ha hecho más visible la enfermedad que viene desde muchísimos años. Gracias a ustedes por la invitación.